Buenos días, hermanos. Muy bien, perfecto. Muy bien. Estamos en el libro de Segunda de Corintios. Quisiera invitar a los hermanos que, por favor, vayan al libro de Segunda de Corintios, que ahí es donde estamos nosotros. Perdón, hace un momentito, cuadramos una cosa acá, ya listo. Estamos en el libro de Segunda de Corintios y hemos dicho que es una carta donde Pablo abre su corazón de muchas formas. Es una cosa muy, muy especial. Y Pablo nos cuenta lo que es su vida. Le manda a esta iglesia a Corinto junto con Timoteo y nos empieza a contar toda su vida de sufrimientos al lado del Señor. No para decir, pobrecito yo, cómo me ha tocado sufrir en la vida, no. El mensaje de Pablo va más a decirnos que a pesar de todo eso, en que más débil era, más físicamente se sentía debilitado, él era más poderoso porque Dios lo usaba y él entendía, uy, increíble Dios, porque aunque soy débil, soy fuerte. Y habla de Dios en términos de que Él es el Padre de consolación, el Padre de misericordias, es alguien que está ahí dispuesto a ayudarnos en cualquiera de las necesidades en que estemos nosotros pasando. Pablo deseaba ir a Corinto nuevamente, ya lo había hecho en otras ocasiones, pero la última vez que fue, Pablo había sufrido mucho porque los corintios se había infiltrado dentro de los corintios los falsos maestros que empezaron a demeritar el ministerio de Pablo diciendo que el tipo era un incompetente, que no servía para nada, que le gustaba la plata. Y Pablo en esta carta nos muestra la defensa del evangelio y el regreso a Corinto y lo que va a ser su regreso a Corinto. Él comienza diciendo que somos triunfantes en Cristo. Y después de eso empieza a hablar del nuevo pacto, que somos ministros del nuevo pacto, que tenemos un compromiso, que todo cristiano tiene un compromiso y es reconciliar a los hombres con Dios. Que Dios nos ha dado ese ministerio que se llama el ministerio de la reconciliación. Ese es el punto. Y que habla que Él lo ha hecho tal cual el Señor lo ha pedido. Que Él tiene ese tesoro gigante que es el evangelio, está en un vaso de barro, que es él, su cuerpo, que se va deshaciendo día en día, que esa morada terrestre, como él dice, se va deshaciendo. Pero que aún así él está confiado y que va a llevar a cabo ese ministerio de la reconciliación. También Pablo nos habla de que somos templos del Dios viviente, que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos y significa que no tenemos actividades espirituales con incrédulos, que no podemos pedirle a los incrédulos algo espiritual, porque no lo tienen, no tienen que darnos en ese sentido. Y obviamente estuvimos en detalle hablando de ello. Cuando llegamos al capítulo 7, Pablo estaba hablando, llega Tito con noticias. La iglesia de Corinto ha callado a los falsos apóstoles, a los falsos maestros, los ha detenido, les ha dicho no más. Los ha sentado, no los ha sacado de la iglesia, pero sí los ha confrontado y están arrepentidos de haber tratado mal a Pablo, de haberle creído a estas personas, ya y dicen, no, estuvo mal, queremos cambiar con respecto a eso. Tenían un arrepentimiento. Pablo se alegra mucho de esa noticia de Tito y les dice que, bueno, que sigan adelante, que sigan con los planes, que quiere ir a visitarlos pronto, pero que cuando él vuelva, él quiere seguir con los planes que tenían antes de que saliera mal. ¿Cuáles eran esos planes? Ayudar a las iglesias que estaban en necesidad. Y por eso hay dos capítulos que hablan específicamente de las ofrendas, aquí en Corintios, donde Pablo da las pautas bajo las cuales se deben mover, se deben estar moviendo las cosas. Algo muy, muy importante y muy interesante. Esas pautas bajo las cuales todas las partes financieras se mueven. Y aquí hay unos principios muy bonitos que estudiamos acá en detalle una y otra vez. Y también habló de lo que es el dar en detalle, muy, muy fuertemente, de la importancia de sembrar en la obra de Dios. No para buscar o cosechar para nosotros mismos, sino para darle la gloria al Señor y la forma correcta de hacerlo. Después Pablo empieza a defender su ministerio y empieza a compararse con los falsos maestros y a decir, ¿soy yo menos que esos falsos apóstoles? Lo dice en forma sarcástica, dice, soy menos que ellos, soy tal, y empieza a mostrar que él tiene algo que ellos no tienen y son las señales de apóstol. La Biblia habla de esas señales de apóstol en otros libros de la Biblia y nos muestra cómo eran propias únicamente de los apóstoles. Y estuvimos hablando de que era un verdadero apóstol y un falso apóstol. De que era un verdadero hombre de Dios en comparación a uno que buscaba ganancias, plata, como en muchos lugares tristemente las personas se paran a buscar, denme plata, denme dinero, y que buscan cosas para su propio provecho, nada provechoso para el Señor. Y Pablo también aquí resalta
que un día va a llegar allá donde los corintios y que él quiere llegar con fuerza y que a pesar de que lo vean débil y que no sirve para nada, Dios lo ha respaldado y lo mostró una cantidad de ejemplos de ello. Habló de que Dios le puso un aguijón en la carne, que no sabemos exactamente qué es, parece algo en sus ojos, aparentemente. Otros dicen que es una persona, pero no importa, el asunto era el objetivo. El objetivo era que Pablo no se enalteciera de todo lo que había visto de Dios, porque tuvo el privilegio de llegar hasta el tercer cielo, que eso es algo increíble. Y el Señor dice que no quería que se enalteciera él y por eso le puso este aguijón en la cara. Pablo les anuncia su visita y espera y empieza a hablar de una manera, a medida que avanzamos en el capítulo 12, muy fuerte, va haciéndose más fuerte su mensaje, porque va a llegar a decirnos, y llegamos la semana pasada, estábamos hablando en 1 Corintios 12, casi hasta el versículo 21, estábamos allí. Pablo tenía temor de llegar y dice, me temo que cuando llegue yo no los halle como yo quiero, sino que los halle metidos en lo mismo que estaban antes, contiendas, envidias, irias, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, y después nombra inmundicia, fornicación y lascivia que se han cometido. Y dice, ojalá cuando yo vuelva no los encuentre otra vez allá. Pero hay un pedazo de versículo que dejé para hoy, para empezar a trabajar con él hoy, está el versículo 21, que quisiera hoy que comenzáramos allí, segunda de Corintios capítulo 12, versículo 21. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 21. Pido a mis hermanos que por favor abran la Biblia en ese punto y vamos a orar para que el Señor nos guíe en lo que debemos estar haciendo. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Rogamos, Señor, que nos dé sabiduría para hablar, que perdones nuestros pensamientos, palabras, acciones que no te han glorificado y que, Señor, podamos hoy desde este lugar glorificarte, exaltarte, a través, Señor, de escuchar tu palabra, de tomarla en cuenta y de practicarla. Señor, ayuda a que los corazones de nuestros hermanos, de quienes nos escuchan, estén dispuestos hoy, que quites todo aquello que les impida que puedan estar concentrados allí en ello y que podamos expresar literalmente lo que tú dijiste hace ya más de 2000 años a través de tu siervo, para que pueda ser claro, entendible y pueda producir el efecto para el cual tú lo escribiste. Por eso hoy, Señor, pedimos misericordia para todos los que nos escuchan y para tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén y amén. Pablo tenía mucho miedo de llegar allá. Él sabía que podía encontrarlos con muchas cosas, pero él dice algo muy bonito en el versículo número 12-21, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido. Es obvio que Pablo sabía que cuando llegara a Corinto, no todos, Tito le dijo, ya se arrepintieron, pero seguro no todos se habían arrepentido. Y era obvio para Pablo que cuando llegara allá, seguro habría personas todavía con pecados tal vez no confesados. Personas que todavía tenían su pecado guardado o que no habían querido tomar ese paso de arrepentirse. Pero Pablo entendía, como con el corazón de pastor que tenía Pablo, que el objetivo era que eso se diera, que esos momentos donde el arrepentimiento llegara se diera, porque para el Señor es algo muy importante. Y para ello Pablo por eso estaba orando, exhortando y llamando al arrepentimiento a todas las personas, llamando al arrepentimiento a esas personas. Y Pablo temía como de que cuando volviera, pues todavía ellos estuvieran en todos esos pecados y esas cosas. Pero entonces él dice que iba a hacer algunas cosas para trabajar con ellos esa parte con los que no lo habían confesado. Y aquí vemos un ejercicio increíble de Pablo. Pablo nunca perdió su corazón de pastor. Y como pastor fue donde ellos y dijo, y lo primero que nos dice el texto, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros. Entonces, Pablo, ¿qué iba a hacer? Humillar su corazón. Interesante, ¿no? Pablo se iba a presentar transparente. Pablo dijo, ¿sabe qué voy a hacer para que ellos, darles la oportunidad de que se arrepientan? Me voy a bajar, me voy a humillar. Voy a tomarlos a ellos y voy a estar ahí con ellos y ahí voy a meterme con ellos. Y obvio, voy a hacer una carta abierta, básicamente es lo que Pablo les está diciendo.
quiero estar allí. Uy, increíble. Y voy a tratar de a través de eso, de humillarme, de que ellos confiesen sus pecados. Es literalmente eso. Y es lo que él quería hacer. Ahora, Pablo decía que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros. Y significa, voy a ir humillado. Y Pablo mismo decía, y si hay algo que he hecho mal, yo voy a estar a ofrecerme a los corintios, les voy a decir, ¿sabes qué? Si he fallado en algo. ¿Para qué? Para que se abriera la puerta para que los corintios se arrepintieran. Pero también Pablo dice, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido. Y Pablo también dice, y seguramente cuando ustedes empiecen a decirme, Pablo, perdóneme, yo pensé mal de usted, yo dije esto de usted, seguro le va a doler. Pablo dice, seguro voy a tener que llorar por algo, cuando esas cosas, cuando el arrepentimiento fluya, seguro vamos a llorar juntos. Va a ser un dolor, una pena profunda, no una tristeza cualquiera, va a tener dolor, pero van a ser unas lágrimas para cambio, para transformación. Recuerden que para Pablo Corinto era su hija, era una iglesia que él había fundado, pero era su hija y sentía dolor por cada cosa que pasaba. Y entonces dice, me voy a encontrar con ellos, me voy a humillar ante ellos, voy a abrir la puerta y seguro habrá dolor. Y también lo otro que le iba a producir dolor y que Pablo seguro encontraría es que como en todo lugar habría personas que dicen, yo no me arrepiento y punto. Y eso también lo iba a afligir. Y él entiende y soy consciente. Voy a ir humilde y seguro Dios me va a humillarme el Señor allá delante de ustedes porque voy a ir. Y si tengo que vivirlo, no hay problema. Y seguro voy a experimentar tristeza. Seguramente es lo que él está diciendo. Y ese es algo y la preocupación, ese nos enseña la preocupación tan grande que Pablo tenía como pastor por el arrepentimiento de su pueblo. Su amor por esa iglesia, esa es la forma de demostrarlo. Y es un bonito ejemplo. Ahora, no hay que dejar eso simplemente en Pablo. Debemos tener amor, tenemos dolor por el pecado de otro y tener un amor grande por buscar que las personas puedan arrepentirse, abrir los espacios, el corazón, ser humildes. Sé que es un mundo duro, complejo y a veces las personas quieren ser fuertes para no abrir el corazón. Pero Pablo dice, si tengo que hacerlo para que los demás se arrepientan, lo voy a hacer. Señor, si tengo que pasar porque me humillen o que tú me humilles o que yo me vea, no importa. Si eso ayuda a que ellos cambien, yo lo voy a hacer. Ese es el corazón de Pablo. Ese es el asunto. ¿Por qué? Porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice el Salmo 51:17. Dios no desprecia un corazón así. Pablo quería que la iglesia de Corinto tuviera verdaderamente un corazón así. Recuerden, Pablo salió mal porque le dijeron de todo, pero Pablo ahora regresa. Los que hablaron mal todavía están ahí. Algunos o muchos arrepentidos, otros no. Y por eso él sabe, me voy a enfrentar a eso, pero sabe que no importa. Si con eso logramos que los corazones de los corintios, de algunos o de muchos, se dobleguen y se arrepientan más de los que ya se arrepintieron, hágale. Y eso muestra un deseo de que para Dios lo importante que es que haya un arrepentimiento dentro de su iglesia. Pero cuando llegamos al capítulo 13, Pablo cambia el vocabulario. Pablo está diciendo, voy a humillarme, Y dice, eso es lo que voy a hacer tan pronto llegue a Corinto. Pero cuando ya está en Corinto, Pablo ya tenía un plan fuertísimo con la iglesia. Dice el capítulo 13, los versículos 1 y 2. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás que si voy otra vez no seré indulgente. ¿Cómo así? Pablo dice, señores, también les advierto que voy a ir, que por tercera vez va a estar allá. Pero esta vez voy a ir ya voy a ofrecer obviamente la primera parte anterior, me voy a humillar, voy a tratar de que ustedes se cambien, se transformen. Pero de ahí en adelante, cuando esté allá, voy a aplicar algo que en la Biblia se llama disciplina, la disciplina de la iglesia. Y Pablo la resalta en estos versículos. Y empieza a hablar va a empezar a hablar de la disciplina de la iglesia.
La disciplina de la iglesia está en Mateo capítulo 18. Es algo que cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra en los evangelios, el Señor dijo que cuando alguien y cometiera alguna falta, se tratara de cierta manera y unos pasos específicos para que esa disciplina se hiciera. Y Pablo básicamente está recordando esas palabras del Señor y está diciendo, yo cuando esté presente en la iglesia voy a aplicar la disciplina. ¿Para qué la disciplina? Para los que pecan. Para los que pecan. Para Pablo era una gran preocupación que las personas no fueran disciplinadas en la iglesia. Y obviamente hay muchas maneras de disciplinar, sentando a una persona, haciéndoles procesos. La disciplina hay que dejar claro, no es para coger a alguien y dañarlo, no es para exponerlo públicamente y lo que llamaríamos boletearlo y acabar a la persona. No, todos los procesos de disciplina son restaurativos. Significa, buscan que la persona vuelva otra vez a la comunión con Dios. Siempre son restaurativos. El mundo, eh, y a veces los cristianos piensan que los procesos de disciplina son para tirar al blanco a una persona que ha fallado y darle hasta que caiga y se acabe. La Biblia no dice eso. Todos los procesos de disciplina son restaurativos. Y Pablo lo que quiere ahora es volverse serio en esos procesos. Pablo dice, la vez pasada que estuve en Corinto, ya estaba 2 veces, pero la vez que más estuvo, cuando se levantaron los falsos maestros, no hubo procesos. Cuando se levantaron los falsos profetas, nadie los atacó, nadie los detuvo. Había pecados en la iglesia de Corinto muy serios que estaban pasando y nadie hizo nada por trancarlos. Y Pablo dice, esta vez ya no será así. Yo voy a meterle la mano a la iglesia, voy a someter a la iglesia a la autoridad de las escrituras y el resultado es que vamos a estar buscando la disciplina de la iglesia. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? Que la iglesia se limpie, que la iglesia se santifique. Eso es lo que él quiere, porque ese es el deseo de Dios. Ahora estamos en un mundo que no quiere que le digan nada. Estamos en un mundo que dice, ay, no me diga eso tan duro, que eso me duele. Hábleme pasito, hábleme bonito. Por eso en las iglesias ya muchas veces ni siquiera se predica de pilas con el pecado, pilas. No, ya no le hable así porque la gente se asusta. Pero la Biblia dice que desde la predicación en adelante hay que confrontar a los pecadores con su pecado. Y con la idea de que se arrepientan, busquen restaurarse. Y que si no lo hacen y llegan a extremos, porque hay pecadores descarados, la Biblia llegará incluso a cosas que son difíciles de hacer para una iglesia, como llegar y excluirlos de la comunión con la iglesia, que uno dice, uy, no, pero ¿cómo lo van a? Pero la Biblia lo contempla y nosotros lo hemos estudiado acá, lo hemos estudiado en cursos, lo hemos visto en predicaciones, que hay pasajes bíblicos que dicen que si una persona llega a un extremo de pecado abierto de frente y no le importa, sea excluido de la iglesia. Y es duro, y la gente dice, pero ¿cómo? Otras veces la Biblia nos dice, por favor, lo único, no tenga comunión, no se tome ni un tinto con esa persona. El único tema con el que usted puede estar con esa persona es la salvación. Háblele y dígale, mira, tú no eres un creyente, aunque dices que sí, por esto y esto, vamos a trabajar en esto, el Señor, póngale un plan de salvación. Uy. Ahora recordemos, Corinto no era una ciudad, era una ciudad llena de paganismo e idolatría. Todas las personas que estaban llegando a Corinto tenían un poco de mañas, de vicios fuertísimos, muy fuertes, muy duros. Y aparte de eso, llega a la iglesia los falsos maestros, llevando todavía más pecado, confusión. Uy. Y obviamente Pablo, uno ya lo había visto en la carta de Corintios, en Primera de Corintios, la iglesia, que por ser así, por tener ese contexto, no había sido juiciosa con el pecado, no había trabajado contra él. Y por eso estaba permitiendo pecados muy fuertes, como está en Primera de Corintios, que Pablo en esta segunda carta empieza a atacar y a decir, pero ¿por qué se permite eso? ¿Qué está pasando? Y Pablo al darse cuenta de eso dice, voy a llegar y yo sí voy esta vez, esta tercera vez que voy a ir a ustedes, voy a hacer como si, y se los digo ya como si estuviera presente, y les escribe, a los que antes pecaron o a todos los demás, que no será indulgente. Y significa esta vez sí vamos a tratar el pecado. No lo vamos a dejar pasar. Pero pilas, que quede claro, no como a veces pensamos, cogiendo a una persona y dele duro, no, de la forma que la Biblia señala. El resumen de lo que la Biblia señala, que ya ha sido estudiado acá varias veces. Primero vamos uno a uno. Y tu hermano peca,
Ve con él en privado, uno a uno. Si la persona no acepta eso y sigue pecando después de un tiempo o después de un proceso, la Biblia dice vaya con dos testigos, que es lo que la Biblia señala. Y si la persona dice que cambia, listo, le da un tiempo, pero si después siguen lo mismo, la Biblia dice meta a los líderes de la iglesia y dice que si la persona después de eso no acepta, no hace un cambio realmente después de un tiempo, trátelo como si fuera un gentil, significa un no creyente. Y ese es el proceso. Y en algunos casos específicos muy puntuales que están en la Biblia, el proceso que ya antes hemos estudiado, decía que no tenga comunión con él, que su único tema de conversación sea, ¿sabes qué? Vamos a hablar de que entregues tu vida al Señor, porque no eres un creyente. Aunque lo dices, pero dices eso y haces un montón de vainas que nada que ver de frente y no te importa pecar delante de todo el mundo. Eso es algo que Pablo dice, cuando yo llegue a Corinto, esta vez vamos a aplicar esa disciplina. Wow. Y Pablo es fuerte con eso. Ahora, por eso, en todas las cartas de Pablo encontramos que Pablo siempre está poniendo reglas o diciendo que confronte el pecado, que confronte el pecado. Se lo dice a Tito, se lo dice a Timoteo. Todo el tiempo está hablando de eso. Que las personas hagan caso, que sigan los parámetros. Ese es el punto. En 1 Corintios 5, Pablo había intentado corregir cosas que la iglesia dejaba. En 1 Corintios 5, Pablo había cogido un caso de inmoralidad y un tipo que de frente estaba metido con un caso truculento. Y Pablo lo trató y dice que cogió a ese pecador y literalmente pidió que fuera sacado de toda la comunión de la iglesia. Y en 2 Corintios dice que ese hombre parece que tuvo un proceso y dice ahora recíbanlo como al Señor, mostrando que los procesos de restauración no son para desquitarse de las personas, sino son para que las personas caigan en cuenta de cosas y vuelvan al Señor, que vuelvan al Señor. Ahora, por eso dice el texto, por boca de dos, y él va a empezar a hablar por boca de dos o tres testigos. Y uno dice, ¿eso por qué él lo dice en esa manera? La disciplina de la iglesia no es para llegar y atacar a la persona que me cae mal. No es para coger la reputación de una persona. No es para coger y hacer una acusación ligera y sin fundamento. No, 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 no. Es algo que Dios da dentro de unos parámetros muy puntuales. Y para eso el Señor quería que hubiera justicia. Y por eso Pablo dice, cuando yo llegue, vamos a aplicar el método que si alguien ha cometido una falta, va a ser juzgado solo si hay dos o tres testigos de la falta. Y en tal caso procederemos. Que es básicamente lo que dice Mateo 10, en lo que dice Mateo 18. Mas si no te oyere, toma un contigo, uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Realmente ese método de que hubiera dos o tres testigos no es un método nuevo, es un método de la Biblia en Deuteronomio 19:15, donde se dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Usted dice, ¿y por qué dos o tres no le creen a uno? Dice, porque es que resulta que mentir uno es fácil, pero que mientan tres, eso ya es un sindicato. Entonces el Señor como parte de su justicia dice, no, que haya dos o tres testigos en eso. Por eso, en el Antiguo Testamento, incluso con Jesús, para poder acusar a Jesús tenía que haber dos o tres testigos. Obvio, los compraron, porque era la única manera de que lo acusaran, porque la ley ya estaba escrita que fuera eso. Y por eso los dos o tres testigos se practicaron durante todo el Antiguo Testamento. Cuando llegamos al Nuevo, Mateo lo pone y lo muestra cómo debe ser tratado y dice exactamente lo mismo. Dos o tres testigos. Y habla de dar todos los pasos, ¿no? Obviamente antes de eso la persona va uno a uno, después vienen los dos o tres testigos que están allá y los procesos que ya hemos dicho acá. Pero eso es algo supremamente valioso e importante. Para Dios es algo de mucha importancia. Y muchas personas molestan a la iglesia y dicen, es que la iglesia tiene que disciplinar y creen que tiene que cortarle la cabeza y cosas así a la gente. Pero si uno mira con detalle, lo que Pablo está diciendo es, vamos a seguir Mateo 18, que ha sido muy claro la explicación sobre eso.
Vamos a restaurar a las personas y estamos en la obligación de hacerlo. Es bíblico hacerlo. No escoger a una persona y señalarlas. Recuerden, si usted ve a una persona que está en pecado, usted le toca ir a hablar con la persona, no mandarle razones con nadie. Y a nadie más le tiene que decir, es entre usted y la persona. Es por ese lado que la Biblia dice que hay que señalarlo. ¿Está claro eso, señores? Eso es algo muy importante. Pero hay algo detrás de todo eso que todavía es más complejo. ¿Por qué la iglesia de Corinto estaba llena de personas que eran desobedientes, que seguían falsos maestros, que estaban llenas de pecados, entre comillas? Y la respuesta a la Biblia también la da. El problema dice que la primera iglesia es la casa. Es la casa. Y resulta que Corinto era como una casa llena de niños malcriados, porque sus papás no hacían lo que tenían que hacer. Básicamente ese es el punto. Y eso es algo que a veces los padres no entienden. Y nos sigue pasando hasta el sol de hoy, ¿no? Los papás dicen, voy a llevar al chino a la iglesia a ver si allá se corrige. A ver si allá ellos, ustedes lo... ¿Nosotros? Señores, ¿sabe cuál es el filtro? El filtro son las casas de los hermanos. Las casas de los creyentes es el primer filtro de disciplina. Nosotros perfeccionamos ese filtro en la iglesia, con los creyentes, corrigiendo cosas, pero el filtro principal es la casa. Si los padres hicieran la tarea en la casa con sus hijos en los procesos de disciplina, la iglesia no tendría que trabajar y estar sentando personas y esto, y siéntese unos meses y haga esto, y no tendría que usar esos procesos. Porque el trabajo ya estaría muy avanzado por el lado de allá. Y seguro saldrían casos, pero la responsabilidad principal de la disciplina, y eso que quede claro, no es la iglesia. La iglesia no es el lugar donde usted dice, bueno, tengo unos hijos rebeldes, y usted mismo siendo rebelde, voy a ir a que allá se vuelvan juiciosos y disciplinados. No, 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 no. Eso va en los padres. Los padres son los primeros que tienen que hacerlo, es su responsabilidad. Y yo sé que hay malos papás, igual, por eso Corintio era una iglesia de niños que estaban en rebeldía, un montón de chinos en rebeldía, eso era Corintio, una cosa, pero ahí es donde el asunto fracasa. Por eso debo hoy resaltar también ese tema porque es supremamente importante. Corintio solamente es el reflejo del resultado de una sociedad que no educó a sus hijos. Todas las sociedades que no educan a sus hijos tienen conflictos en cualquier lugar con esos hijos. Y en este caso, la iglesia de Corinto, que obviamente era un lugar lleno de paganismo, que nunca educó a sus hijos bajo instrucciones bíblicas, que no conocía al Señor, pues muestra todo hasta dónde se llega con esas cosas, y por eso Pablo tuvo que trabajar tantos problemas en esa iglesia. Cuando Pablo trabajó también, porque Pablo también lo hizo y Pedro lo hizo con los judíos, también tenían problemas y pecados, pero eran diferentes y eran menos que los otros tenían. Porque bueno, por lo menos estos tenían algo de religiosidad, conocían algo de Dios. Y aún así tuvo que tratar un montón de cosas con ellos. ¿Por qué? Porque el resultado debe darse, señores, desde los hogares. Por eso, la Biblia llama a los padres a guiar a sus hijos en los caminos del Señor. A que sean diligentes en examinar continuamente el andar personal de sus hijos con el Señor. No comienza cuando los hijos ya tienen 20, comienza desde que ustedes planean tener sus hijos. Obviamente muchos dicen, pero es que yo conocí al Señor después, pero debe ser desde antes, desde que planean tener sus hijos, desde antes de que nazcan. Ya las personas deberían estar orando, aprendiendo, ejercitándose. Oiga, ¿cómo voy a hacer cuando nazcan esos chicos? Pero muchos creyentes, olvidando eso, dicen, no, no importa, eso ni se preocupan cuáles son las cosas que dice el Señor, nada, sino que siguen derecho y siguen avanzando sin entender que, wow. Y siempre hay muchos pensando, porque me lo han dicho, lo han expresado, no, pero es que la iglesia ya es donde los arreglan. No, 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 no. Señores, sus hijos son de ustedes. La responsabilidad en la Biblia es de ustedes. Y Dios nos manda a los padres a tener ciertos compromisos. ¿Sabe qué le pide Dios a los papás? Y lo dice la Biblia muy claramente,
que nazcamos de nuevo. O sea, para poder ser un padre que hace lo que la Biblia dice y que puede hacer y llevar la disciplina como la Biblia dice, que se va a reflejar después también en la iglesia, se requiere que los padres sean salvos, señores. Se requiere un nuevo nacimiento espiritual. En 1 Corintios 2:14 la Biblia dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si una persona no tiene a Cristo, no va a poder entender cómo tengo que tener ese compromiso como padre y de disciplina que los hogares exigen. Y los padres deben demostrar ese compromiso, pues primeramente entregando su vida al Señor. Y después comprometiéndose a educar a sus hijos bajo esos parámetros. Es una obligación de los padres comprometerse con los hijos a educarlos bajo los parámetros que el Señor nos dice. Es algo que hay que hacer. La Biblia dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y eso es Efesios 6:4. Y es lo que la Biblia lo dice. Los padres, señores, y hablo yo a los papás principalmente, tienen un compromiso también con la palabra de Dios. De que muestren que la única autoridad en una casa, en un hogar, es la palabra de Dios. Que esa es la base bajo la cual se crían, no que es que yo vi en un programa de televisión, que es que yo vi allí en el colegio un taller de psicología, que es que yo vi un libro de no sé qué. No, que los padres tienen el compromiso de que la autoridad sea la palabra, porque el camino de Dios no es adecuado para eso. Ese es el punto. Usted dice, y yo sé, y entonces, claro, hay una persona que dice, no, pero es que la ciencia, a ver, señores, la ciencia no está por encima de la Ninguna ciencia humana está por encima de la palabra de Dios. Y piensen siempre esto, ¿qué vale más? ¿El pensamiento humano o el pensamiento divino? ¿Cuál van a tomar ustedes como base para la educación de sus hijos? Por eso los padres tienen que estar evaluando constantemente, obedeciendo la palabra y siendo muy atentos a la Biblia para que ellos sean un ejemplo para sus hijos. Ese es el punto. Ahora, si usted dice, ¿qué más necesitamos? Bueno, si ustedes dos son creyentes, por decir algo, si aquí hay padres que estos juntos son creyentes, ojalá que sí. Los padres deben tener una sola mente y un mismo parecer con sus hijos. Esa es otra de las formas en que la disciplina que la Biblia pide para evitar un poco de chicharrones más adelante sea. Y es que los dos estén de acuerdo. ¿Está dividido Cristo? No. La Biblia ruega que habléis en todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, como dice 1 Corintios 1:10, que estemos así. Ahora dice, y si yo estoy solo o estoy sola y resulta que a mí me toca solo el asunto, wow, pues el Señor dice que si no es creyente, usted es la influencia buena del asunto, porque usted es creyente, diga lo que tiene que decir, así la otra persona diga otra cosa, necesita hacerlo. Ese es el asunto. Y dé un buen ejemplo a sus hijos. Ahora, ¿qué responsabilidades tenemos con los hijos? Los padres creyentes, ojo, con los hijos. Yo no le puedo pedir a una persona que no tiene a Cristo que lo vea así. Esa es la primera cosa. ¿Cuál es mi responsabilidad como papá, como hijo de Dios? Y la palabra dice, sirva a sus hijos. Pero pilas, sirva a sus hijos, no sea su sirviente, que es diferente. Sírvalo significa esté dispuesto a suplir sus necesidades y todo lo que les dé piense que tiene que edificarlos. Es eso consiste la sabiduría de hacer el asunto. El compromiso de nosotros es que los involucremos a cumplir las normas de Dios primeramente nosotros para que ellos lo vean como un ejemplo. Hacer un ejemplo. Ese es un compromiso de nosotros que debemos llevar a cabo. Ese es el punto. Y por eso la Biblia mostraba desde el Antiguo Testamento una cantidad de prácticas que las cuales se llevaban a cabo para que los hijos recordaran la palabra a través de los padres. Obvio, ellos usaban a veces hasta filacterias, esas cosas que se amarraban para recordar versículos y cosas, pero la Biblia nos dice que tengamos cuidado con eso, que más que usted textos o cosas, es vida, que los hijos capten la vida cristiana. También que haya un sentido de que los padres deben estimar a los hijos como superiores al mismo. Eso es algo que tenemos que verlo, no como, ya están esos chinos que no sirven. No, 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 no.
que no seamos contenciosos. Y eso es algo que es difícil, ¿no? La Biblia nos llama a ser benignos, misericordiosos, amables. Y a veces los padres perdemos el enfoque con eso, con los hijos. Y la Biblia dice que cuando pequemos contra los hijos, confesemos nuestros pecados. Que les digamos, sí, perdóname, sí, me equivoqué, fallé, pequé. Eso no es así, está mal. También dice que no los provoquemos a ira, que no los, que no los molestemos hasta que le saquemos la piedra provocándolos a ira, con cosas que sabemos que no debemos hacer. Esa es un mandato del Señor. Que les enseñemos cómo obedecer la palabra, dice la Biblia, cómo obedecerla. Que los instruyamos en el camino de Dios. Dice Deuteronomio 6:6-7, uno de los textos más famosos de la Biblia. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás en ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ahora, no estamos diciendo que todo el día usted está orando, predicando o haciendo que los muchachos hagan eso. No. Estamos diciendo que vamos a mostrar que Dios piensa de esta manera. Vamos a mostrar la perspectiva de Dios constantemente. Eso es algo que la Biblia muestra que hay que hacer. ¿Cuál es la intención de todo eso? Que ellos recuerden algo, los hijos van a escucharnos porque son hijos. No quiere decir que van a aceptar todo lo que decimos, pero la obligación del papá es enseñar las cosas. Ese es el punto. Y por eso es tan importante que nosotros estemos en ese plan. No, yo tengo que enseñar, de eso se trata. Estamos hablando de eso porque queremos que la iglesia no esté llena de un montón de conflictos. Por eso hay que instruir a los niños. Porque si los instruimos, la iglesia, como dice Pablo allá, no tiene que enfrentarse a tener que aplicar un montón de vainas. Porque ya se ha hecho la tarea o mucha parte de la tarea en la casa. La Biblia también dice que los hijos también deben dárseles responsabilidades. Que no podemos ser de simplemente, hay niños consentidos. Ojalá aquí no haya muchos, se nota que algo, ok, pero hay padres que son, no toque, no, yo le hago todo a usted y la Biblia dice, dele responsabilidades a sus hijos según sus capacidades. Háganlo. Y ojo, y después viene, criará a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Y así como la iglesia tiene, Pablo nos acaba de decir, tiene una disciplina muy puntual de practicar, las casas también deben tenerlo. Son normas simples y claras. Dios en la Biblia siempre decía, hagan esto, si no hacen esto, tal cosa pasa. Así de sencillo. Son pautas de conducta para evitar precisamente que los muchachos se desvíen hacia un lado hacia otro. Es una disciplina que debe hacerse con amor para, y si recuerden la palabra, restaurar, buscando siempre que las personas vuelvan al camino de Dios o específicamente que el pecado no avance en ellos. Para los hijos es un problema muchas veces decirles esas cosas. Pero muchachos que nos están viendo acá, ¿cuántos nos están? Ahí estoy viendo las caras de los que nos están viendo. Señores, los padres tienen una obligación y es atajar el pecado de los hijos. Tienen que frenarlos. Es su obligación. Ahora, si no lo hacen, esos hijos van a ir a la iglesia a hacerlo. ¿Y sabe qué tiene que hacer la iglesia? Lo mismo, frenarlos, detenerlos. Es la misma cosa. Solo que debería pasar primero en la casa para que después no pase en la iglesia. Pero de eso se trata. La Biblia dice que tranquemos, que no permitamos ese tipo de cosas, que atajemos el pecado de los hijos. Pero la forma de hacerlo para el Señor es muy importante, supremamente importante. Ahora, ¿cuál debe ser el trabajo de un padre o de los padres con los hijos? Esperemos que pase. ¿Cuál es el compromiso de los hijos con el Señor que nosotros deberíamos buscar primero? Que sean salvos. Deberíamos saber que la mayoría de los comportamientos que los hijos tienen, que los dicen, no sé qué le pasa, lo llevó a la iglesia hace varios años. Es que no es cuestión de que lo lleve a la iglesia, ¿es salvo o no es salvo?
Ese es el asunto. Un padre, su primera preocupación es que sus hijos lleguen. Y el compromiso de los hijos es estar atentos. Si yo quiero escuchar cómo ser salvo. Y deben tener un compromiso de cambio una vez reciban al Señor. Ahora, los padres, los hijos deben tener unos compromisos con sus papás también. Los hijos deben respetar a sus padres, honrarlos. Es un mandato bíblico que los hijos honren a los padres, que los respeten. Por eso Proverbios 23-22 dice, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Proverbios 23-22. Y por eso está el famoso Éxodo 20:12, que ustedes se lo conocen de memoria y que lo vemos en varias partes de la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre. Usted se lo sabe por otro lado, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Eso está en Efesios 6:2. Pero en el Antiguo Testamento, en Éxodo 20:12, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Muchachos, ¿sí saben que es de tremenda bendición respetar a sus papás? Dice, pero es que usted no lo conoce. No necesito conocerlo, sé que Dios dice que así debe ser. Y nos toca encontrar en el Señor cómo llevarlo a cabo. Y la forma de hacerlo es que los hijos obedezcan a los papás como resultado de un compromiso de agradar al Señor en todas las cosas. Cuando los hijos dicen, yo de verdad, ya entregué mi vida al Señor y quiero agradar a Dios, va a haber un hijo que guarda ese respeto por sus papás. Que tienen defectos, seguro, pero ¿cómo se tratan los defectos? No es gritando, no es insultando, no es la manera. Es tratando de mostrar qué dice la Biblia y cómo trabajar con eso. Y vamos a tener que estar trabajando fuertemente, obviamente, en muchas de esas cosas. En estarnos preguntando qué le tengo que enseñar a los hijos, qué es lo que debo, en qué debo enfocarme, qué les falta. Ese es el punto. Ahora, todo esto para decir, señores, que Corinto, aunque tenía un problema muy serio, es el resultado, obviamente, de familias que no trabajan con Dios. Si una iglesia tiene que hacer un montón de cosas en cuestiones de disciplina, normalmente es porque las familias que están allí en esa iglesia o no son creyentes, nunca se han metido con Dios, o aunque son creyentes, no tienen unos fundamentos, unas bases fuertes, o no han logrado inculcar, o no han encontrado la manera, o simplemente no lo han hecho, o no se han preocupado por inculcar en esas personas, esas personitas ese crecimiento. Y cuando llegan a grandes y cuando siguen avanzando, pues son personas conflictivas, llenas de pecados, llenas de cosas que obviamente la iglesia en ese momento llega y dice, tengo que tratar eso. Todo eso para entender la base de la disciplina. Pablo dice, voy a llegar, voy a disciplinar, va más atrás, no es la iglesia y ese es el punto que nos toca tener claros. La base, quien tiene que realmente empezar la disciplina son las casas, los hogares. Ya cuando son grandes y tienen todas esas mañas y todos esos vicios y todas esas cosas, listo, llegaron a la iglesia, listo, la iglesia los va a tratar. Pero si comenzamos bien en la casa va a ser muy interesante porque habrá muchísimas menos cosas. Seguro habrá algunas cosas, pero no tantas como las que hay ahora. Por eso, una iglesia sin disciplina es como un niño malcriado. Así de sencillo. Como un niño que le dejan hacer lo que quiera. Y no estamos para eso. No son. ¿Por qué? Porque el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Que eso es Proverbios 17:25. Y por eso es necesario, como dice la Biblia, la vara y la corrección dan sabiduría, más al muchacho consentido avergonzará a su madre. El muchacho consentido avergonzará a su madre, que es Proverbios 29:15. Entonces, eso es para hacer un paralelo, para que entendamos. Pablo lo dice exactamente en los mismos términos que la educación dentro de una casa. Si no hay disciplina, hay desorden y una cantidad de cosas por tratar, pecados, problemas, conflictos. Si la iglesia está llena de personas que no han tenido esos procesos en sus casas, wow, la iglesia tiene un montón de cosas que tratar también en esas áreas. Por eso es importante que la iglesia, o sea, los padres y los hijos asuman su papel como creyentes para que estas cosas, para que la iglesia, que obviamente hace ese trabajo, no tenga que
ponerse a hacer un trabajo que era una obligación de los padres y que porque no quisieron hacerlo, la iglesia ahora tiene que estar haciendo. Hay muchos. Ahora pensemos en algo. Si los padres hacen su trabajo en las casas, cuando los muchachos llegan, ya llegan con otro enfoque, no de que, uy, que venga, corríjame en toda esa cantidad de pecados que tengo. Seguro ya lo van a, ya vienen haciéndolo, sino que van a llegar a decir, listo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo va a servir al Señor? Y van a ser personas con las que se puede trabajar muy rápidamente. Por eso cuando Pablo llega al versículo 3, llegando otra vez a 2 de Corintios, al capítulo número 13, al versículo número 2 de Corintios 13:3, dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. Uy, dice, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Ahora, muchas personas son y sufren de egocentrismo y autosuficiencia. Ustedes conocen eso, ¿cierto? ¿De casualidad a usted no le han dicho el hermano ego? Bueno, por si las moscas, ¿no? Pues solo eso. Muchas personas dicen, yo puedo solo, no necesito de nadie, y yo necesito que todo me lo comprueben y que todo... Uy. Los corintios eran personas completamente conflictivas, totalmente conflictivas. Es más, los corintios fueron capaces de decirle a Pablo, demuéstreme que usted de verdad habla en el nombre de Dios. Pruébeme. Wow. Y Pablo entonces va a demostrarle que en verdad él es un hombre de Dios. Ya toda la carta Pablo ha dicho, mire, como hombre de Dios he vivido esto, solo un hombre de Dios vive esto, solo un hombre de Dios vive esto, solo un hombre de Dios vive esto. Ya les ha dicho muchas de esas cosas. Pero Pablo aquí quiere llegar y ahondar en el tema. Dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. Uy. ¿Quiere una prueba de que Cristo habla en una persona? Bueno, escúchela. Y cuando la escuche, escuche atentamente lo que está diciendo. Escuche si la fuente es la palabra de Dios. Si la fuente es la palabra de Dios, no es solo que diga la palabra. Hay mucha gente hoy que dice, el Señor da cosas, el Señor. No, 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 no solamente eso. Escuche que la persona presente con precisión la palabra de Dios y la clarifique a los oyentes. Y eso también ayuda. Pero también escuche que no solamente la presente con precisión, que los oyentes la entiendan, sino que en medio de todo siempre haya un mensaje de que obedezcan esto que les estamos diciendo. Así es como se identifica. A veces las personas son muy ingenuas. Dicen, yo aquí estoy buscando una iglesia de sana doctrina. Y son tan ingenuas que le preguntan al ujier que está en la puerta. Señor, ¿esta es una iglesia de sana doctrina? Y el tipo que les contesta, no, aquí somos retorcidos, aquí somos, pues ¿quién le va a contestar eso? Todos van a decir que son de sana doctrina. Pero al creyente, y Pablo es lo que está diciendo ahí, usted tiene que comprobar, usted tiene que mirar si realmente está escuchando la palabra de Dios. Probar. Pablo no está, aquí no está diciendo que se opone. Dice, ustedes buscan una prueba de que son. Entonces él dice, escuche lo que yo digo. Y sobre todo, escuchen y miren los resultados que produce lo que yo digo. En la Biblia, siempre, si ustedes miran, cuando la forma que las personas, una de las maneras en que Jesús, sus apóstoles, era por su palabra. Jesús, porque lo que decía se cumplía, porque lo que decía lo explicaba claramente y la gente entendía. Dice que todos quedaban como, increíble que tenga ese conocimiento, lo entendemos. Y el Señor cuando pone, ustedes quieren saber, Pablo lo aclara acá, quieren saber si un hombre está hablando de Dios, eso me incluye a cualquiera de los que sirven en esta iglesia, incluyéndome a mí. Entonces escúchenlo. Porque resulta que cuando Dios nombra a una persona, le da un liderazgo, le da una capacidad, pero ustedes tienen que discernirlo. Siempre les he dicho, no traguen entero. Lleguen a la casa o tica el almuerzo, no va a ser caldo de pastor, no, eso es otra cosa que no se hace, ¿ok? No va a ser, no, va a ser un jugo de pastor, no, sino para discutir. Esto dicen las escrituras. Así dice la Biblia. Y si yo me he salido en algo, tiene que decirme, pastor, pues seguro que, pero si no, entonces deben saber que estoy hablando en nombre del Señor. Mm.
Pablo usó una frase, y Pedro también, que decía, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Hay que aprender a discernir quién habla en el nombre del Señor. Ese es el punto. Hay que aprender a distinguir eso. Y siempre sabe que una persona que habla la palabra de Dios le va a decir, nos guste o no nos guste, va a decir, ¿sabes qué? La Biblia dice esto y hay que obedecer eso. Así de sencillo. Y va a decir, eso es pecado. Y se lo va a decir y no tiene dolor en decirlo. Y va a decir, hay que respetar las autoridades. Y va a decir, respete a las autoridades, al gobierno. Le va a decir que, ¿por qué? Porque la Biblia lo dice. Y le va a decir, Satanás es nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Le va a decir cómo enfrentar a Satanás, cómo enfrentar sus maquinaciones, conforme la Biblia lo dice. Y se lo puede comprobar con la palabra. Le va a decir cómo tratar sus propios pecados, a la manera de que Dios quiere, porque la Biblia lo dice. Pero si alguien te trata de explicar eso con, es que lo leía ya, a mí me parece, yo creo, pues grave, esa no es la esta. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque los falsos apóstoles le pedían a Pablo que demostrara que él era un apóstol. Y Pablo dice, ¿sabe qué? Las señales de apóstol han sido hechas entre ustedes. ¿Qué más quieren? He predicado y predicado con resultados increíbles. ¿Quién abrió la iglesia de Corinto? Pablo. ¿Cuántas personas se convirtieron? Miles. ¿Quién hizo que esa iglesia, quién levantó personas en ese lugar? Pablo. ¿Fue el poder de Pablo? No, fue Dios a través de Pablo. Pablo dice, ¿quieren otra prueba más? ¿Que funciona? Wow, dice, y la otra cosa, solo estoy usando las palabras que Dios dice. No estoy saliéndome de ningún otro contexto, solo la palabra, solo la palabra. Pero hoy estamos en un mundo que no acepta la autoridad. Y por eso Pablo dice que quieren comprobar si ustedes buscan una prueba que yo soy de Cristo. Estamos en un mundo que dice, no siga la autoridad, odie los policías, odie los militares, odie el gobierno, cualquier autoridad. Es que son malos, son corruptos, son eso. Y la Biblia dice en Romanos 13 que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y no quiere decir que Dios esté de acuerdo con lo malo que hacen, no. Lo significa, Dios sabe qué va a hacer con ellos y tiene un plan y un trabajo también con ellos para hacer. Pero el mundo de hoy es un mundo que desde, como lo venimos hablando, desde las edades pequeñas, dice que no disciplina a sus hijos. ¿Qué pasa si un padre no disciplina a su hijo? Pues no hay autoridad. ¿Qué pasa si la iglesia no disciplina a los que están creyentes? Pues que pierde autoridad. Y estamos en una generación que creció sin disciplina. Y en el mundo, sobre todo en países desarrollados, estamos en una generación que llena de hijos indisciplinados. ¿Y cuál es el resultado, señores? Porque cuando había hijos disciplinados había un resultado. Y hoy que no los hay, ¿cuál es? Estados Unidos hace tiempos, hace 20, 30 años, no mentiras más, 40 años, quitó la disciplina de los hijos. Empezó a bajarle. Ya ahorita la popularizó, ya no hay nada de eso. Tienen problemas en cantidades con los jóvenes. Inmoralidad sexual, homosexualismo, divorcio, madres solteras. Tienen los niveles más altos de todas esas cosas. ¿Y qué pasó? Y antes, al 40 años antes, no tenía ninguna, no era un problema, eran problemas mínimos. ¿Por qué? Porque había un respeto por la autoridad, por la disciplina. Pero cuando tú la quitas, todo eso llega. Viene pegado con la falta de disciplina. Hoy la gente enfatiza, es que usted tiene derecho, el humanismo. Usted lo que usted sienta, vivir por lo que siente y por no a respetar las autoridades. Y sabe que Corinto vivía de eso, en una iglesia rebelde, que estaba en contra de la autoridad de Pablo, que era el apóstol y que lo había demostrado ya de muchas maneras. Y por eso Pablo, busca una prueba de que habla Cristo en mí. Dice, evalúen todas mis enseñanzas. Evalúenla. Y comprueben si yo estoy diciendo algo que no es. Esa es la medida para eso. Evalúen a cada persona que predica. Yo por eso les digo a ustedes, ustedes deben llegar a un punto donde ustedes escuchan una predicación o prenden un canal o abren un libro y dicen, uy, este hombre está hablando en el nombre de Dios o no lo está haciendo. Eso se llama discernimiento. Cuando Pablo llegó a Corinto, primero tenía las señales de apóstol, después lo salvó, porque la salvación llegó por medio del Señor a través de Pablo. Pablo fue el instrumento.
Y pero mire, se salvaron, se cambiaron, muchas personas dejaron sus hábitos. Wow. Y oponerse a Pablo, Pablo lo que se está diciendo, ustedes se oponen a mí, pero no se dan cuenta que al oponerse a mí se oponen a Dios, porque básicamente el que se opone a- al siervo del Señor se opone a Dios. Y aquí no vamos a decir que es que hay que adorar al siervo y ustedes dicen, no, 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 si el verbo se equivoca, vaya, llámele la atención con amor. Pero la iglesia de Corinto no lo estaba haciendo. Por eso, señores, el mensaje de hoy va puntual primeramente a los padres, conforme nos acaba de enseñar el texto. Padres, hay que buscar y hay que estudiar los parámetros de la disciplina dentro de los hogares. Las cosas que ayudan a que los hijos crezcan en disciplina y amonestación del Señor. ¿Para qué? Para que la iglesia no tenga que hacer esa tarea, que es una tarea de los papas. Ahora, la iglesia hará esa tarea. Listo, a pesar si los padres no lo hacen o nunca fueron enseñados o apenas están llegando, listo. La iglesia les ayudará mostrándole los parámetros y las formas de hacerlo. Y a la vez, con todos los que ya son grandes y llegan, tendrán que hacer y ejercerlo, porque esa es la forma en que Dios trabaja para ir limpiando el pueblo, ir limpiando el pueblo de Dios. Pero en este punto, Pablo lo que señala como algo muy importante es, hay que respetar la autoridad. Pablo terminó el capítulo 12 diciéndonos que él tiene el corazón él se humilla, permite que sea humillarse para que los demás se arrepientan. Pero ahí vemos dos cosas, eso se llama amor, el amor de Pablo por la iglesia. Pero Pablo también dice que cuando toque disciplinar también lo haga. Y es lo mismo en una casa y es lo mismo en una iglesia. Señores, amen a sus hijos, pero también cuando toque disciplinarlos, háganlo. Y la iglesia se ama a la iglesia, pero cuando la iglesia tenga que ejercer disciplina, también tendrá que hacerlo. Y las dos cosas son ineludibles, tanto para uno como para el otro. Por eso nuestra oración debe ser, Señor, que yo haga mi parte, que la iglesia haga su parte, pero primero que la casa haga su parte. Y no de cualquier manera. Ojo, si usted nunca ha hecho eso, mi consejo es que empiece a buscar. Hay predicaciones seguramente colgadas que tenemos sobre esto. Y si no, empiece a meterse en algunos cursos, en algunas cosas que enseñan específicamente eso, de cómo ejercer esa autoridad de manera bíblica en la casa, para que nosotros tengamos una misma intención, tanto en las casas, que son las primeras iglesias, como en la iglesia misma, tengamos un mismo sentir y vayamos para el mismo. Eso nos evitará llegar a ser como Corinto. Desorden total. Cosas, Pablo tenía que tratar tantas cosas porque había faltado todo ese trabajo específico con los que estaban allí. Que el Señor nos ayude, hermanos, que podamos llevar a cabo ese plan del Señor. La próxima semana vamos a estar mirando los siguientes versículos ahí mismo, lo que siguen los versículos que Pablo nos señala ahí, que nos va a enseñar específicamente de dónde proviene el poder de Dios para hacer esos cambios. Y vamos a contestar una pregunta la semana entrante que es muy interesante. ¿Estoy en la fe? ¿Cómo sé yo que de verdad estoy en la fe o no? ¿Cómo me pruebo a mí mismo que yo sí soy o no soy un creyente? Y Pablo lo va a decir aquí enseguida después de este texto que estamos estudiando. Primero dice, bueno, yo amo, pero también disciplino. Pero, ojo, no tenemos que probar si somos o no somos del Señor. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Pedimos que tú obres en cada vida, en cada corazón, como solo tú lo puedes hacer. Que tú nos ayudes, que nos guíes en estos planes, en estos propósitos que por tu infinita misericordia, Señor, tú quieres o deseas de nosotros. Te ruego, Señor, que trabajes, Señor, en las familias primeramente, en nuestras familias, para que la iglesia, Señor, pueda tener claro ese concepto que tú señalas. Ayúdanos a recordar que no se trata de herir, molestar, atacar o dañar a una persona, nunca,
sino de restaurar, levantar, animar para que el camino de Dios sea el camino que la persona escoja o vuelva a Él o sea corregido. Creo que nos ayuda a tener claro ese principio y a entender, Señor, que debemos estar buscando la palabra tal cual tú señalas, una palabra que esté limpia, una palabra transparente, a reconocer a las personas que están predicando esa palabra, a respetar la autoridad que Dios les ha dado, al igual que todos esos mandatos sobre autoridad que nos das, para respetar a las autoridades que has puesto a nuestro alrededor. Ayúdanos a poder cumplir con esas verdades en un mundo que no quiere sujetarse a nadie ni a nada, para poder, Señor, mostrar la diferencia de ser un creyente. Por eso a ti damos toda gloria, todo honor y toda honra en el nombre precioso de Jesús. Amén.